Buenas noches, criaturas de la noche, sean bienvenidos a su canal Que Horror Leer. Lo recibe su amigo servidor, Román Hernández. ¿Cómo se le están pasando, criaturas de la noche, en esta temporada vacacional de Semana Santa y de Pascua? Temporada en que los alumnos descansan de los maestros y nosotros los maestros descansamos de los alumnos. Ya nos hacía falta un pequeño respiro y bueno, pues para eso viene siendo esta temporada, que también es patrocinado por las fiestas religiosas, especialmente la Iglesia Católica, en que Semana Santa también no solamente representa lo que fue la crucifixión de Jesucristo. Esto va a aparecer como tipo de clases de catecismo, pero en realidad también la Semana Santa se debe a que, así como Jesús hizo un sacrificio evitando caer en la tentación, también invita a que los integrantes de la religión católica eviten caer en la tentación y hagan un sacrificio. El problema es que entendieron esto como evitar comer carne, que se les hizo un poco más fácil no comer carne en esta temporada, en lugar de cometer ciertos actos ilícitos, ¿no? Y bueno, o actos que no son necesariamente delictivos, pero que terminan haciéndole daño al prójimo, ¿no? Y como se trata de una Semana Santa, pero nosotros no, la propuesta que tenemos preparado para ustedes en este video se trata de una novela que los hará caer en la tentación, y sobre todo en la tentación de la lujuria. El autor es Ramón L. Morales, autor originario de la ciudad de Guadalajara, que es el autor que creó la saga de Bastián Siempre Seremos Amigos. Son 3 libros por el momento. En una novela juvenil que de hecho tuvo una reedición por parte de la editorial Selector, siendo muy bien acogida por el público infantil y juvenil, y que ahora nos presenta una novela que se aleja del ámbito juvenil y nos lleva más bien al ámbito de los adultos, a un ámbito donde tus más bajos instintos y deseos van a ser satisfechos en un lugar. Así que hablemos hoy de lo que viene siendo Labios de Carmín. Labios de Carmín es una novela corta que no pasa de las 175 páginas y que tiene como escenario común, y que diría también el personaje y el corazón de toda la historia, un table dance. Pero al momento que menciono el table, si ustedes creen que se trata de un establecimiento así elegante, donde te sirven margaritas, cócteles, espectáculos, no sé, eróticos que valen arriba de 5,000 o 10,000 pesos, pues no se trata nada de eso. Se trata más que nada de un establecimiento, sí, un table dance como tipo antro y bar, pero de mala muerte, en una zona popular. Y es que al término popular, que es un término que utilizamos aquí en la ciudad de donde yo vengo, de Ciudad de Guadalajara, nos referimos más que nada como a las zonas de estatus socioeconómico pobre, pero marcado por la delincuencia, en donde los asaltos, los daño a propiedad ajena, consumo de drogas, prostitución es como el pan de cada día, y este table dance pertenece a este barrio popular, que de hecho nunca sabemos cómo se llama ni la colonia, ni tampoco sabemos cómo se llama este establecimiento. Pero con estas pocas palabras ya nos da a entender el tipo de escenario con el que nos vamos a encontrar. Un lugar donde son estas mesas como de... Yo me las imaginaba como mesas estas de metal cuadradas, sillas de plástico, luz de neón, pero que se ve más la oscuridad más que la luz. Un lugar que apesta a orines de borracho. Eso sí, la cerveza es muy barata, a lo que nos describen este lugar. Y por supuesto, el principal show que tiene este lugar viene siendo las bailarinas. Mujeres que bailan semidesnudas y que por unos billetes y unas bebidas alcohólicas no solo se limitarán a quitarse toda la ropa, sino ofrecerte placer que no te dan en casa y que no vas a encontrar en ningún otro lugar. ¿Qué mejor lugar arrabalero y de mala muerte que en este tipo de negocios? Este viene siendo el escenario principal y diría también el corazón de toda la historia. Y que pasa algo muy curioso, porque cuando se trata de hablar de este tipo de establecimientos o de negocios, existe como una cierta moral, así como de tratar de no verlos, que no se sepa que existan. E incluso hasta la gente más persinada va a dedicar un rosario en cuanto pase por este tipo de lugares. No entres ahí porque te vas a corromper, vas a dar una mala imagen.
Pero creo que el autor, al momento de traernos una novela que habla de este tipo de lugares, son por las historias que hay en estos establecimientos. Más allá de simplemente luz de neón, cervezas y mujeres semidesnudas, son las historias de las personas que están en este lugar. Imagínenselo de la siguiente manera. Como si este antro fuera el purgatorio. Los clientes son las almas que están pagando una condena, pero también los que están trabajando ahí están pagando una especie de condena. ¿Por qué? Porque en varias partes de la novela, varios personajes se plantean y se cuestionan la misma pregunta. ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué estoy aquí? Es decir, teniendo más oportunidades para trabajar en otros lugares o al menos en un table de mejor calidad, y no lo consiguen, sino que están atrapados en este lugar y por lo tanto la novela se centra en las anécdotas, las historias de estos personajes, qué hay detrás de todo eso y qué lleva a que estos personajes dediquen parte de su vida a este lugar. Ahora sí, casi como si fuera un tipo, no sé, como un hogar, como una segunda casa o su primera casa, porque así como se pelean, son violentos, son como si fueran una familia disfuncional, pero una familia. Así que empecemos a analizar esta novela sin hacer spoilers. Ya les di la descripción de este lugar. Un barrio de mala muerte, en donde muy probablemente hasta cuando lleguen los perros te van a saltar hasta con navajas. Y por supuesto un antro en donde el letrero de se solicita empleado no es un letrero para contratar personas, y en realidad es para tapar un agujero de las balas que le han dado a este establecimiento. El lugar es administrado por Don Julio, el dueño del negocio, y que trata de verse como imponente, intimidante, pero no le queda el saco, porque todos los que trabajan en este lugar terminan brincándose las reglas. Y es más, hasta el mismo Don Julio les advierte, el día que te corra, y muchos se burlan y hasta como que le juegan así como de, el día que tú me corras, nadie te va a levantar el negocio. Pero lo que es verdad es que pareciera como un tipo de pacto inconsciente en que las personas que están trabajando ahí no pueden irse realmente. Y por más que lo desean, por más que faltan, por más que roben bebidas alcohólicas, golpean a los clientes, realmente no se van. Y es que pareciera como un tipo de pacto inconsciente que hay con el dueño del lugar, que les ofrece como un lugar, ni siquiera dinero, porque no nos dice cuánto ganan los personajes, pero tampoco es como que ganen la gran millonada, porque varios de ellos nos describen lugares donde viven que son así como muy deplorables, pero parece más bien como si fuera una casa, un hogar que les brinda cobijo, alimento, dinero. Bueno, aunque dinero les comento, realmente no es como que ganen mucho. Pero se establece este tipo de acuerdo en la que Don Julio hace que les ofrece como una casa acogida, mientras ellos pueden estar ahí y ganar unos centavos. Y digo centavos porque no llegan muchos clientes a este lugar. Y digo, por la descripción del lugar no es como que mucha gente vaya, pues. Y los que van con las peores intenciones que se puedan imaginar. Pues les comentaba que Don Julio, pues a pesar de que se ve imponente, todos se brincan el arco del triunfo con él. Y empezamos a conocer a los verdaderos protagonistas de este libro. Que algo muy curioso y que quiero aclarar. En realidad la novela no tiene un personaje principal como un héroe o un antihéroe. Tenemos más bien a un personaje que aparece en varias historias en común, como si fuera un hilo conductor, que en este caso se trata de Santiago, también conocido como Yago, como le dicen en este establecimiento. Yago es el sacaborrachos, es el mesero, un hombre de apariencia ruda, con cicatrices que ha obtenido a partir de las peleas que ha conseguido con clientes más fuertes que él, pero que este hombre parece siempre ponerse en riesgo, y parece que le encanta sentir la adrenalina de meterse en problemas, de meterse en problemas, pero también es poner en riesgo su vida, en donde veremos que parece que él no le tiene miedo a la muerte, y podría verse como el típico hombre rudo, macho alfa, pecho plateado y todo este tipo de descripciones. Pero un poquito más adelante, sin hacer spoilers, vamos a hacer un análisis también de los personajes, porque al igual que Yago, vamos a ver que son personajes vacíos. Son personajes que no les importa poner en riesgo su vida, porque para ellos la vida ya no tiene sentido. Y bueno, al menos eso es un rasgo que vamos a encontrar con varios personajes. En el caso de Yago, a pesar de su apariencia ruda, es un hombre muy protector,
que parece que él ve a sus compañeros de trabajo como una familia, que trata de cuidarlos. Y lo que vemos es como una especie de compulsión a la repetición, que siempre tiende a querer proteger a los demás sin importar poner en riesgo su vida. Alguien puede ver como un rasgo noble en él, pero no sé, ya se vuelve como algo muy patológico, porque incluso ayuda a los demás sin que nadie se lo pida. Como la típica frase de no te lo pedí, él es el que se ofrece, porque parece que este personaje le encanta estar a los límites de la vida y la muerte. Y esto nos da a entender porque parece un personaje muy vacío, con mucho dolor. Y incluso ahorita con estas características, yo estaba platicando con un amigo y me decía, no, es que muy probablemente ha de ser masoquista ese personaje. Pero no es masoquista, porque el mismo Yago dice, es que no le encuentro placer a esto. Es decir, cada vez que se agarra a fregadazos con los clientes, saca a los borrachos o expone en riesgo su vida, realmente no lo disfruta. Algo lo empuja a hacerlo, inconscientemente lo empuja a hacer estas acciones, pero porque su vida es muy vacía, completamente vacía. Yo vi también algunas reseñas de videos de esta misma novela y muchos comentaban como depresión, pero no sé si decir depresión porque lo de él es una especie como más melancólico, más como de la vida ya no tiene sentido, porque realmente no es como que tenga todas las características o los síntomas de una depresión, pero lo único que les puedo decir es que es muy vacío. Es una personalidad muy vacía que te lleva como una especie de abismo donde no hay nada, en donde la vida ya no tiene sentido, entonces por lo tanto no importa poner en riesgo la vida, porque la vida ya no tiene sentido. Aunque también es un personaje que busca algo de cobijo, de amor. Y bueno, con esas características les digo, sin hacerles spoilers ni nada de esto, pero es un personaje vacío y no es el único que vamos a encontrar. Aunque también lo que les comentaba de Yago, no es el protagonista, pero es un personaje que tiende a aparecer en la mayoría de las historias, que nos va ayudando a entender por qué se encuentra atado psicológicamente a este lugar. Luego encontramos a Alondra, una de las bailarinas, que a diferencia, luego llegamos a las bailarinas. 4 mujeres que son las únicas que intentan levantar este pobre y mugroso lugar, porque no hay de otra, porque no llegan casi clientes, los pocos que llegan realmente llegan como unos cuantos degenerados para intentar hacer algo o propasarse con las chicas, pero tampoco no tenemos a la típica chica vulnerable, sino tenemos mujeres que son violentas, son mujeres que no porque el cliente pague para recibir algo a cambio, ellas se atienden o se someten, sino al contrario, ellas son las que buscan someter a los clientes. Incluso llegan hasta a tener peleas con tal de demostrar que ellas son las que mandan y no el cliente es el que manda. Pagan por recibir un cierto trato sexual o un cariño que no reciben en su casa, pero que en realidad ellas son las que terminan sometiendo. Y eso hace que el lugar se meta en problemas y pues obviamente no lleguen tantos clientes. Y entre las bailarinas tenemos a Claudia, tenemos a Susi, que estas dos mujeres tienen una personalidad muy similar en la cuestión de que les encanta someter, les encanta humillar a los clientes que intentan humillarlas a ellas y que también son violentas porque pueden recurrir a los golpes o pueden recurrir a varias estrategias para someter a las personas que intentan propasarse con ellas. Luego encontramos a Liliana, que para mí Liliana parece como un fantasma, porque está ahí, no interactúa con nadie, de hecho tiene muy pocas apariciones a lo largo de la novela, pero no es un personaje incidental. Pero lo único que les puedo compartir de Liliana es que pareciera un fantasma, porque no convive con nadie, no interactúa, y ella solamente va a hacer su chamba, nada más bailarle a los clientes y ganar dinero, hasta ahí. No le interesa relacionarse con nadie más. Luego encontramos a Alondra que parece ser la joven como más cálida, más sociable, amable, pero tampoco les deja engañar esa apariencia porque también es otro personaje muy violento y que nada más se las está guardando para poder desquitarse. Luego encontramos a Don Raúl, que viene siendo el barman, que cuida también el negocio, aparte de brindar las bebidas, tiene un arma guardada debajo de la barra, una escopeta, que esa característica
Me hace pensar más bien en las películas estadounidenses, en donde el típico barman que tiene guardada una escopeta de doble cañón debajo de la barra por si surge algún problema o algún conflicto. Y digo, bueno, la novela ocurre todo en la ciudad de Guadalajara, o al menos en México, y hasta donde yo sé, pues muchos barman no tienen una escopeta, tienen otro tipo de armas, ¿no? Un rifle de asalto, una pistola, pero una escopeta es como que muy poco común que lleguen a usar. Digo, me han platicado, no es que yo haya ido a este tipo de establecimientos. Ay, de todas formas, si fui alguna vez, pues que no tiene nada de malo. La verdad nunca he ido, pero tampoco tiene nada malo visitarlos, para hacer un poco de periodismo, investigación. Pero lo que me han platicado es que realmente no tienen una escopeta, tienen otro tipo de arma. Este estereotipo es más de los estadounidenses, que incluso también me hace pensar la estructura como está descrita la novela y los diálogos de los personajes. A pesar de la imagen tan sugerente, como podemos verlo aquí en la portada, uno puede pensar que la novela va a ser muy explícita, morbosa, vamos a encontrar lenguaje vulgar, pero en realidad no hay nada de eso. No hay así como escenas que sean realmente tan explícitas como pudiera encontrarse, no sé, en un libro vaquero o en una novela de material pornográfico, pero realmente no hay nada de eso, no encontramos ese tipo de material. El autor describe con un lenguaje más bien poético, no es un lenguaje pesado, porque me encanta cómo algunas descripciones las compone en forma de verso. Sin embargo, el diálogo de los personajes, hay escenas en que de repente empiezan a hablar de manera muy poética. Y no es de que esté mal, pero como que no coincide con el tipo de ambiente. Porque les comentaba que cuando uno ve la imagen, la portada del libro, te vas a topar con algo explícito, pero realmente no. Y que los personajes estén hablando de manera poética te saca de onda, porque dices, bueno, por el tipo de lugar que es, yo esperaba que hablaran con groserías, diciendo pendejo, vete a la verga y todo esto, pero no. Hablan, las únicas palabras fuertes son como expresiones como maldito estúpido, y hasta ahí. No hay como más. O PUTO tampoco, ni CHSTM tampoco. No hay ese tipo de expresiones. Creo que las palabras más fuertes son como maldito estúpido y hasta ahí. Pero en cuanto a los diálogos, les iba diciendo que de repente hablan de manera muy poética, y a mí eso me sacaba de onda, porque digo, para el tipo de ambiente que es, no es como para que hablen así. Pero me imagino que es el estilo del autor, porque algo muy cierto, porque yo vi en un canal que se llama De Mente Independiente, en que parece que la voz del autor se confunde con la voz de los personajes, como si yo sé que los personajes son producto de la creatividad del autor, pero pareciera que el autor y el personaje no se diferencian mucho por la misma manera de hablar. Eso es chocante, no lo sé, pero sí te saca de onda, ¿no? Uno esperaba encontrar un lenguaje más explícito, pero pues no hay nada de eso. Si uno lo compara como un tipo de película, yo diría que es como clasificación B. Tiene portada que te va a sugerir como clasificación C, pero en realidad llega a una clasificación B. Hasta los adolescentes pueden llegar a leer la novela y pues no pasa nada, porque realmente no hay material muy explícito, pues. Pero lo que importa más en esta novela viene siendo las historias que conllevan a los personajes a este lugar. Les comentaba que Yago, me falta otro personaje, perdón, que viene siendo Tona, que es el DJ, que no nos habla mucho del pasado, pero por algunos rasgos que nos está dando el autor de este personaje, parece que fue como un tipo de prostituto, que parece que también se metió en un problema de vida o muerte, en donde se ve muy perseguido y no le queda de otra más que trabajar en este lugar. No nos dice a qué ámbito pertenecía, pero parece que era alguien que ganaba mucho dinero, y pasa de ser alguien que gana dinero a ganar unos cuantos centavos, porque pues no es como que se gane mucho siendo DJ en un table dance de mala muerte. Y bueno, personajes que esperábamos que se hablara un poco más de ellos, pero se habla más de Yago. Ahora, con lo que les iba a comentar hace un momento, esto del vacío, que ese es el verdadero análisis que estamos haciendo de la novela, más allá de la literatura, la estética, la narrativa y todo eso. Nos importa mucho más analizar la obra, qué es lo que nos quiere transmitir la novela. Y una de las sensaciones que te transmite es una sensación de vacío, especialmente con Yago. No es una cosa, les había comentado, depresiva, es una cosa más melancólica. La vida pierde sentido, entonces por lo tanto la única forma de sentirse vivo es
experimentando el dolor, experimentando el sufrimiento. No es un masoquismo, porque este personaje ni siquiera disfruta pelear con otros. Es como una forma de compulsión a la repetición, de estar repitiendo lo mismo, de buscar, meterse a propósito en problemas, defender a los demás cuando nadie se lo está pidiendo, para sentir esos golpes que me hacen entender que es una forma de sentirse vivo, porque su vida es una miseria, es una completa miseria este personaje. No hay como muchas tragedias, así que tú digas, ah, no manches, vivió una situación súper dolorosa, impactante. No, porque el autor nos limita a compartir como 2 recuerdos de él, pero esos 2 recuerdos no son como que el móvil realmente por lo que él está llevando a cabo todas estas acciones, pero nos da a entender que es un vato muy protector, busca proteger a los demás, pero al mismo tiempo también busca sentir el sufrimiento para poder sentirse vivo. Porque al igual que otros personajes, lo que tiene inseguro es no tener nada. Y al referirme yo con esta frase de no tener nada, es por el mismo vacío que ellos transmiten. El mismo vacío, soledad, melancolía que te van transmitiendo estos personajes. Esto me hizo recordar a un autor llamado André Gide, un psicoanalista francés que expuso una teoría llamado el trabajo de lo negativo. El trabajo de lo negativo, para no irme y desarrollarme tanto en hilo con esta teoría, prácticamente lo que tenemos es que si se supone que el ser humano funciona buscando placer, pero el sufrimiento no representa placer, por lo tanto el ser humano tendería a evitarlo. Sin embargo, André Gide rescata la teoría de Freud sobre la pulsión de muerte para poder explicar por qué hay seres humanos que terminan disfrutando más el sufrimiento que el placer. Como si esta actividad psíquica se hubiera invertido los polos y ahora se disfruta más lo que es el sufrimiento. Y lo que nos va explicando André Gide con la teoría del trabajo de lo negativo es que lo único seguro es no tener nada. No tener nada, y el sufrimiento es el único móvil de vida que puede tener una persona, tal como ocurre con estos personajes, que no hay más motivo de vida. Incluso algo que llama mucho la atención la novela y que habla sobre este tipo de establecimientos es la cuestión de la doble identidad, porque por fuera son unos y por dentro de este establecimiento ya son otros. ¿Quiénes son los que recurren a estos lugares? Y lo dice la novela de manera muy gráfica, ¿no? Te lo dice. Los que vienen aquí son los que no consiguen placer sexual dentro de su casa, que no pueden obtener esto de donde viven, entonces tienen que recurrir a estos lugares. Por lo tanto, ahí hay una identidad. El típico, no sé, godines, el empleado del mes, el buen papá, pero que en realidad al llegar a este lugar se convierte pues en un ser deplorable, borracho, que disfruta ver mujeres semidesnudas bailar. Y que no son los únicos, también los que trabajan en este lugar tienen una doble identidad, porque por fuera tienen otra vida y al llegar acá cambian completamente, como si fueran, no sé, a mí se me figuraba como si fueran vampiros, de que de día están dormidos o hacen otras cosas, pero de noche sacan su verdadera identidad, ¿no? Una identidad salvaje, violenta, sometedora, pero también llena de dolor, por lo que me hace entender que el vacío que tienen estos personajes los empuja a tener que comportarse de esta manera, verse como imponentes, verse intimidantes, verse humilladores, pero porque no tienen otra forma de vida. Y eso nos ayuda a entender un poco por qué terminan atados a este lugar. Y esto que les comparto no es spoiler, porque realmente la novela no lo comenta, pero nos ayuda a entender por qué están ahí. Porque este lugar es como una casa que nunca han tenido y que ellos terminan siendo una familia que tienen que unirse entre ellos para poder protegerse y defenderse. Aunque tal vez en realidad no se lleven bien entre ellos, pero muy en el fondo terminan estimándose, terminan pues queriéndose como ahora sí, si fueran miembros de una familia, obtener algo que realmente nunca han tenido. Y eso habla también la teoría de André Gide sobre el trabajo de lo negativo. A lo único lo que se apuesta es a lo que no se tiene. Y se está dispuesto a sufrir y a vivir por tratar de obtener algo que nunca se va a poder obtener y que nunca va a ser seguro y que solo va a garantizar mucho sufrimiento. Bueno, hasta aquí dejo la reseña de lo que viene siendo la novela Labios de Carmín. Señores, se las recomiendo. No esperen encontrar una novela explícita, ni muy gráfica, ni nada de eso. Pero si a ustedes les encantan ese tipo de ambientes así
me sonaba mucho cuando leía la novela, me venía a la mente la música de blues. Esa música tan melancólica y triste que tocan en las cantinas. Y que esa era la música que me estaba persiguiendo todo el momento que estaba leyendo esta novela. Así que no esperen encontrar algo gráfico, pero sí una vida vacía que los empuja a tener que ser objetos de otros, aunque en realidad los clientes son los que terminan siendo objetos de placer de estos personajes. Y bueno, hasta aquí mi reporte, Joaquín, y no me voy sin antes decirles, descansen en paz.